Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela Armas de Fuego en un Nuevo Mundo. Sinopsis. Las bestias mágicas pisotean, los dragones rugen, los magos maldicen y la deslumbrante luz de la magia ilumina el faro del conocimiento. Embárcate en un viaje con armas de fuego y cañones, aplastando los aviones de baja magia. Fin de la sinopsis. Prólogo. La parpadeante luz de las velas emitía un tenue resplandor, proyectando una sombra encorvada contra la prístina pared blanca. Esta habitación, situada en la Torre del Erudito en la capital del Imperio Gabella, estaba ocupada por un anciano de cabello y barba completamente blancos. Estaba profundamente absorto en una pila de libros y pergaminos, hojeando meticulosamente cada página, aparentemente en busca de alguna información. Afuera resonaban las campanadas del campanario, un sonido antiguo y melodioso que resonaba sobre la ciudad, anunciando la llegada de la medianoche. Sin embargo, el anciano pareció ajeno al sonido y continuó con su diligente estudio. En silencio, la puerta de la habitación se abrió y entró un joven que sostenía un candelabro. Habló en voz baja: «Maestro, es medianoche. Realmente deberías descansar ahora». «¿Qué? ¿Ya es esa hora?» Solo entonces el anciano cerró el pesado tomo que tenía en sus manos y sacó un pañuelo para frotarse los ojos doloridos. «Sí, es hora de dormir bien. Ayúdame a levantarme, mis huesos se vuelven cada día más inútiles». El joven dejó el candelabro y lentamente ayudó al anciano a ponerse de pie. Todos los presentes en la reunión judicial de hoy tenían mucha curiosidad sobre lo que han estado haciendo estos últimos días. Incluso su majestad volvió a preguntar en privado. Debe haber sido un gran dolor de cabeza para ti encontrar una excusa adecuada en el acto, ¿no? El joven, llamado Mond, vaciló con una mirada un poco avergonzada. ¿Realmente merecía tanta atención ese meteoro de hace unos días? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la sonrisa en el rostro del anciano se puso rígida de inmediato y el ceño fruncido indicaba una mente perturbada. «Lo siento, no debería haber dudado de ti». Al ver la expresión seria del anciano, Mond pareció avergonzado. «Suspiro, Mond, no te culpo. Ser lo suficientemente audaz para cuestionar es una buena cualidad». El anciano rápidamente lo tranquilizó: «De hecho, ese meteoro me ha dejado inquieto. Espero que sea solo mi pensamiento excesivo. Sí, desafortunadamente, trae consigo un desastre como está registrado en los pergaminos antiguos, entonces, según relatos anteriores, esta calamidad superará nuestra imaginación. Déjame contarte sobre los sucesos anteriores». Luego desenrolló un pergamino y comenzó a narrar lo que había aprendido en los últimos días. Cerca del campanario del imperio, en un callejón oscuro donde todavía resonaban las campanadas, una figura envuelta en una capa entró silenciosamente. Con la luz de la luna a su espalda, lentamente se adentró más en el callejón, su rostro siempre envuelto en la sombra de su capucha. En la primera curva se detuvo. «¿Por qué llegas tan tarde hoy?». Una voz áspera sonó. Allí ya esperaba otra figura envuelta en una capa, con el rostro también oculto bajo la capucha y una espesa barba apenas visible. «El viento está a punto de aumentar, así que tomé precauciones adicionales». «¿Qué preparativos has hecho?». «Cuerdas, lonas y arpones». El hombre barbudo asintió y dijo: «Con esto podemos estar seguros en el mar. Ve ahora, estaremos orando constantemente por ti en la iglesia junto al puerto». Luego desapareció entre las sombras, y el primer hombre encapuchado, después de asegurarse de que no había anormalidades alrededor, también se fue. De vuelta en la Torre del Erudito, el anciano había terminado su narración hacía algún tiempo, pero la frente de Mond estaba perlada de sudor frío. Después de un largo silencio, Mond finalmente habló: «Si ese es el caso, ¿no deberíamos informar inmediatamente a su majestad y advertir a la gente?». «No, actualmente no sabemos nada sobre el desastre en sí, ni su forma, ni su hora exacta de llegada, ni ninguna contramedida efectiva. Revelarlo prematuramente no solo sería inútil, sino que también podría causar un pánico generalizado y brindar oportunidades a quienes tienen motivos ocultos». «Tienes razón, fui demasiado impulsivo». El discípulo del anciano parecía algo avergonzado. El anciano abrió la ventana y rápidamente el aire fresco llenó la habitación. Mirando hacia la noche oscura, murmuró: «El viento está a punto de levantarse». Capítulo 1. El fuerte viento frío se arremolinaba en el oscuro cielo nocturno.
Ya era de noche, pero el dormitorio principal del castillo del señor de Leichhardt todavía estaba brillantemente iluminado. En la gran cama del dormitorio yacía un chico regordete de cabello negro, aproximadamente en su adolescencia, actualmente inconsciente. No lejos de la cama, el mayordomo del castillo, Philip, caminaba ansiosamente. Alternó su mirada entre el joven en la cama y el sacerdote que estaba ocupado atendiéndolo. Finalmente, el sacerdote cesó en sus acciones. Incapaz de contener su ansiedad, Philip preguntó de inmediato: «Padre Anderson, ¿cómo está el joven maestro?». El padre Anderson se dio la vuelta, con una expresión de arrepentimiento en su rostro. «Mayordomo Philip, desafortunadamente, las hierbas aplicadas previamente y el agua bendita que acabo de administrar no parecen haber tenido ningún efecto en el joven maestro Paul. Solo me queda un método más para probar, si estás de acuerdo». «¿Qué método es ese?». «Terapia de sangría. Lo aprendí de un médico viajero. Según él, este método se usa ampliamente en la mayoría de las áreas del Imperio Gabella y el Reino Rollman y tiene efectos notables en ciertas dolencias inusuales». «¿Flebotomía?». El mayordomo Philip sintió una oleada de mareo al oír la palabra. Después de reflexionar por un momento, finalmente apretó los dientes y dijo: «Muy bien, padre Anderson, hagamos lo que sugiere». «Bien, que el Señor de la Luz bendiga al joven maestro Paul». El padre Anderson levantó las manos en oración a su deidad. Luego, le indicó a Philip que colocara una palangana de cobre debajo de la cama y sacó un pequeño cuchillo afilado de la caja que llevaba. Cuando estaba a punto de hacer un corte en el brazo del niño, que había sacado de debajo de las mantas, de repente sintió el pulso del niño temblar bajo su mano izquierda que sostenía el brazo del niño, seguido de una serie de fuertes latidos. Sintiendo algo inusual, el padre Anderson dejó el cuchillo y continuó observando. El pulso del niño se estabilizó gradualmente y luego sus párpados se abrieron lentamente. «Bendito por el Señor de la Luz», exclamaron el padre Anderson y el mayordomo Philip al unísono, sorprendidos y encantados. «¿Qué diablos, qué es este olor tan horrible?». El niño, al abrir los ojos, pronunció una frase que ninguno de los dos hombres pudo entender. Cuando recuperó la visión por completo, el niño se sentó y se encontró completamente desconcertado. Cao Kai era un programador chino común y corriente que disfrutaba leyendo varias novelas en línea. Lo que lo frustraba era que las novelas que seguía eran a menudo de nicho y sus autores, carentes de motivación, pasaban gradualmente de las actualizaciones diarias a las mensuales, luego a las anuales, o incluso las abandonaban por completo. Por el contrario, lo que él consideraba historias simplistas parecieron inundar el mercado. Si bien había algunas obras maestras que eran populares y de su gusto, eran pocas e invariablemente tenían sus defectos. Un día decidió escribir su propia novela, decidido a persistir aunque nadie la leyera, para compensar todas las decepciones del pasado. Como fiel seguidor del Partido Industrial Chino, uno, naturalmente eligió escribir sobre un mundo donde las armas de fuego y los cañones basados en la ciencia dominan a los elementos mágicos. No queriendo hacer demasiado obvios los poderes del protagonista, decidió que el protagonista comenzara desde cero a escalar el árbol tecnológico. Dedicó mucho esfuerzo a reunir lo que se denominó textos y materiales esenciales de transmigración, como el Manual del Médico Descalzo para ganarse los corazones, agricultura e irrigación prácticas para obtener alimentos abundantes y cursos de capacitación para la milicia para mantener la paz. En definitiva, cuanto más, mejor. Después de estudiar detenidamente durante medio mes, finalmente planeó empezar a escribir. Inesperadamente, años de trabajo habían deteriorado gravemente sus habilidades de escritura. Incluso redactar un comienzo le llevó un tiempo vergonzosamente largo. Solía burlarme de esos escritos simplistas, pero al menos lograron escribir algo. Sintiéndose profundamente avergonzado, Cao Kai decidió pasar la noche entera para terminar el primer capítulo. Después de luchar para reconstruir el primer capítulo de manera desordenada, ya no pudo resistir la necesidad de dormir y se quedó dormido frente a su computadora. Mientras estaba aturdido, un olor acre asaltó sus sentidos, despertando su conciencia del sueño. Para su sorpresa, al abrir los ojos, descubrió que el mundo entero había cambiado. Cao Kai, o mejor dicho, ahora Paul Grayman, miró a su alrededor con la mente llena de signos de interrogación. La opulenta alfombra, los muebles elaborados con maderas caras, las paredes artísticamente adornadas y el suave colchón debajo de él. Esto era exactamente igual al dormitorio del protagonista que había descrito en el primer capítulo de su novela. Cao Kai, ahora en el cuerpo de Paul, le pellizcó la cara para confirmar que no estaba soñando, le dolía,
lo que indicaba que esto era real. El mayordomo Philip se acercó apresuradamente. Joven maestro, finalmente has despertado. Tengan la seguridad de que esto no es un sueño. Entonces Poe notó que había otras dos personas en la habitación. El que acababa de acercarse era un hombre alto, delgado, de unos 40 años, con el pelo ligeramente canoso, vestido con un frac negro, parecido al típico mayordomo de las películas. El otro, que parecía tener unos 30 años y vestía amplias túnicas, parecía ser una especie de clérigo. ¿Dónde estoy? ¿Por qué me siento pegajoso? Poe notó que estaba hablando el mismo idioma desconocido que los demás. Estás en tu dormitorio, joven maestro. Estás cubierto de un ungüento aplicado por el padre Anderson. Por favor, intenta no moverte demasiado, explicó el mayordomo. ¿Joven maestro? ¿Quién eres? Al ver que el joven maestro no lo reconocía, Philip pareció desconcertado y se volvió hacia el padre Anderson en busca de una explicación. No se preocupe, señor Butler. La amnesia temporal después de un coma no es infrecuente. Con el descanso y los cuidados adecuados, su orientación le ayudará gradualmente a recuperarse, aseguró el padre Anderson. Aliviado, Anderson continuó vigilando a Poe. Parece estar bien físicamente. Dejémoslo descansar por hoy. Deja el ungüento y límpialo mañana. Muchas gracias por su ayuda hoy, dijo agradecido Philip. Es mi deber. Me iré ahora y regresaré mañana para ver cómo está el joven maestro. Pablo, ahora algo más lúcido, se dio cuenta de la realidad de su transmigración. ¿Cómo pasó esto? ¿Estaba dormido y ahora está en otro mundo? Se recostó, obligándose a calmarse y priorizar la supervivencia en este nuevo mundo. Por lo que parece, su identidad actual parecía ser de alto estatus, lo que significaba que sus necesidades básicas probablemente serían satisfechas. Aunque había perdido sus recuerdos anteriores, podía hablar el idioma de este mundo. Usar la amnesia como excusa parecía una forma factible de mezclarse, y este pensamiento lo tranquilizó un poco. Después de un rato, el mayordomo Philip regresó, arregló su cama y dijo, «Descanse bien esta noche, joven maestro. Si necesitas algo, simplemente tira de la cuerda del timbre junto a tu cama. Estaré en la habitación de al lado». Con una reverencia respetuosa, se fue. Paul yacía en la cama, comenzando a considerar cuidadosamente su futuro en esta nueva vida. Capítulo 2. Paul Grayman bostezó y se estiró. Joven maestro Paul, perdone mi franqueza, pero sus acciones en este momento difícilmente corresponden al heredero de su estimada familia. El mayordomo Philip señaló su mala conducta una vez más. Aquí vamos de nuevo. Paul murmuró internamente, enderezándose. Desde que se despertó esa mañana, ya sea vistiéndose, lavándose o comiendo, el mayordomo había sido meticulosamente crítico con sus acciones. Y, para su disgusto, descubrió que los cepillos y la pasta de dientes eran ramitas y sal, y que el jabón se hacía con páncreas de cerdo, todo natural. El padre Anderson acababa de visitarlo nuevamente para confirmar que su salud ya no estaba en peligro. Al despertar, la mente de Paul se llenó de recuerdos fragmentados de la vida pasada de este cuerpo. Aparentemente, era hijo de un conde, y su comportamiento anterior no era muy diferente al de los vástagos rebeldes y mimados que conoció en su vida anterior. Por suerte, su cuerpo no había madurado lo suficiente como para haber cometido actos verdaderamente reprobables. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente para su situación actual, el padre del cadáver, el conde, había liderado tropas contra los piratas hace unos días. Considerando que su hijo era mayor de edad para presenciar el combate, lo había traído consigo. Fueron emboscados en el camino y el conde murió heroicamente durante su fuga, mientras que su hijo quedó inconsciente por la piedra de un pirata. Gracias a los caballeros y guardias de la familia que lucharon ferozmente, lograron regresar al castillo del señor con el cuerpo del viejo Grayman y el joven maestro inconsciente. Con Paul en coma y sin dar señales de despertar, el castillo tuvo que celebrar un funeral para el viejo conde en su ausencia. Cuando Paul despertó, había pasado una semana desde su lesión. El mayordomo Philip había estado tratando de ayudarlo a recuperar la memoria contándole eventos pasados y respondiendo cualquier pregunta que surgiera de su amnesia, ahorrándole a Paul mucho esfuerzo. Entonces, mi padre y yo fuimos emboscados por piratas y mi padre falleció. Sí, esos malditos piratas, debes vengar al conde. Philip, que había servido al viejo Grayman durante décadas, estaba visiblemente conmovido hasta las lágrimas al recordarlo. No te preocupes, vengaré a mi padre.
Ojalá pudiera desollar a esos piratas y comer su carne, dijo Paul, sabiendo bien lo que se esperaba de él. Los piratas, envalentonados por su reciente victoria, han estado atacando las costas, aprovechándose del estado sin líderes de nuestra tierra. ¿Es probable que ataquen aquí? Los caballeros han dispuesto medidas defensivas. Lakear Town es actualmente seguro. Dado su estado inconsciente anterior, todos decidieron esperar su recuperación antes de tomar más medidas. He informado a los mayordomos de tu despertar. Vendrán esta tarde para discutir estrategias futuras. Bien, Philip, llévame primero a la tumba de mi padre. A medida que surgieron más fragmentos de los recuerdos de Paul Grayman, se preguntó si había usurpado este cuerpo o si se trataba de una reencarnación con recuerdos retenidos. La idea de estar de luto ante la tumba de su padre despertó un sentimiento de parentesco que lo inclinó hacia este último. Si es así, decidió vivir bien en este nuevo mundo como heredero de esta familia. Lo descuidé. Por favor, joven maestro, no se entristezca demasiado. Tu cuerpo acaba de recuperarse. El cementerio está detrás del castillo. Sígueme. Por la tarde, todos los mayordomos que aún se encontraban en Lakeheart Town se reunieron en el gran salón del castillo. El ambiente era sombrío debido a la reciente pérdida del señor, y todos mostraban un dolor visible, un testimonio de la popularidad del viejo conde. Sentado en el trono del señor, Paul se sentía increíblemente nervioso. En su vida pasada, solo había asistido a reuniones para tomar notas en un rincón, sin haber experimentado nunca ser el centro de atención. Además, la vista de una habitación llena de gente vestida con atuendos medievales agregaba un aire de irrealidad. Paul se aclaró la garganta con torpeza. El mayordomo Philip, de pie a su lado, habló. El joven maestro Paul todavía se está recuperando de una enfermedad grave y su salud no está en las mejores condiciones. Ahora que todos están aquí, analicemos cómo afrontar la situación actual. La multitud comenzó a discutir en pequeños grupos. Yo empezaré. Ahora es el momento de reagruparse y darles una lección a esos piratas. Sus incursiones en la costa ya han despertado una gran ira pública. Si dejamos que continúen sin cesar, no tendremos rostro para encontrarnos con nuestra gente. Un hombre de hombros anchos y rostro cuadrado se puso de pie y expresó su opinión en voz alta. Acordado. Segundo que. Sus palabras obtuvieron un apoyo considerable. Esta invasión pirata es inusual. Nunca antes se habían aventurado tan profundamente tierra adentro. Desde el fallecimiento del conde, la moral de nuestras tropas está baja. No deberíamos actuar precipitadamente, sino buscar ayuda de los señores vecinos. También se escucharon voces de disidencia. Pero incluso si el señor más cercano acepta enviar ayuda, no llegará hasta dentro de al menos medio mes, ¿verdad? La sala pronto quedó dividida entre estas dos vistas. Paul quería intervenir pero no estaba seguro de qué decir. Cogió un vaso de agua de la mesa para disimular su malestar. Ya es suficiente para todos, el hombre de rostro cuadrado de repente pidió silencio. Deberíamos escuchar la opinión del joven maestro y dejarle tomar la decisión final. Pero él es solo un niño, ¿qué sabe él? Murmuró un hombre de aspecto algo siniestro. Cuida tu tono. Paul Grayman es el único heredero legítimo de esta tierra y nuestro futuro señor. El hombre de rostro cuadrado se puso de pie ferozmente, enfrentándose al detractor. Los caballeros que lo rodeaban también miraron al hombre, algunos incluso apoyaron las manos en sus espadas. Intimidado, el hombre siniestro retrocedió y agachó la cabeza. Felipe, el mayordomo, intervino rápidamente, no peleemos entre nosotros. Nos enfrentamos a un enemigo común. Joven maestro, por favor diga algo. Al darse cuenta de que el silencio ya no era una opción, Paul habló con confianza. Sí, debemos mantener la calma y estar unidos para superar esta crisis. Dirigiéndose al hombre de cara cuadrada, le preguntó, ¿y tú lo eres? Brice. Brice Ald, su comandante militar. Philip ya había informado a todos sobre la pérdida de memoria del joven maestro, por lo que Brice se presentó sin esperar que Paul lo reconociera. ¿Cuántos soldados podemos reunir? Tenemos 263 soldados listos para la batalla, incluidos 15 caballeros y 20 asistentes. También hay unos 300 milicianos de varias aldeas, aunque su calidad es variada y carecen de formación formal. ¿Son nuestros soldados un ejército permanente? Quiero decir, ¿entrenan diariamente durante todo el año? ¿Cómo es eso posible?
Estos hombres son mano de obra esencial en sus hogares y generalmente se reúnen para recibir capacitación una vez al mes o al trimestre. Ahora están reunidos en Leichhardt Town debido a la invasión pirata. ¿Cuántos piratas hay? Alrededor de 500, según estimaciones realizadas durante la emboscada. Una incursión de tan gran escala no tiene precedentes. Estamos en desventaja, pero no atacan todos juntos. A cambio, podríamos tenderles una emboscada. Brice reiteró su postura proactiva. ¿Qué pasa con la logística? ¿Cuánto tiempo pueden durar nuestros suministros? No te preocupes. Los soldados trajeron algunas raciones y las tiendas de la ciudad pueden alimentar fácilmente a unos cientos de personas. No estamos asediados. Las preguntas de Paul le ganaron cierto respeto y disiparon cualquier duda persistente sobre su competencia. Parecía más responsable de lo que sugería su anterior imagen frívola, consciente de la responsabilidad que ahora asumía. Podríamos ampliar nuestro ejército para igualar a los piratas y luego entrenar durante un mes antes de buscar la oportunidad de aniquilarlos. Mientras tanto, podemos enviar enviados en busca de refuerzos. Creo que es una buena idea. Paul estuvo de acuerdo, logrando un equilibrio entre mostrar coraje y evitar la imprudencia. Con su acuerdo, nadie se opuso. Discutieron los detalles del reclutamiento y, finalmente, la herencia formal del título y la tierra por parte de Pablo. Como heredero legítimo, hubo poco debate y rápidamente se acordó que el mayordomo jefe se presentaría ante la corte real para obtener el reconocimiento oficial y buscaría ayuda contra los piratas. Sintiéndose más cómodo en su nuevo rol, Paul recordó sus grandes planes de la noche anterior. Ante una tierra turbulenta y un pueblo sin líderes, vio la oportunidad de hacer brillar la luz de la civilización industrial en esta tierra salvaje. Su determinación aumentó. Philip susurró, si no queda nada más, joven maestro, deberíamos concluir la reunión. Los caballeros necesitan inspeccionar las defensas. Sí, defenderse de los piratas es la prioridad, anunció Paul al finalizar la reunión y todos empezaron a irse. Esperen todos. Paul gritó mientras salían. Teniendo en cuenta los disturbios actuales, he decidido revisar nuestras tropas en la plaza para levantar la moral. Quería ver por sí mismo cómo era su ejército. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 3. Hansel Abbott, un varón alguna vez respetado en el reino de Ordo, ahora se encontraba en un estado lamentable, huyendo con un grupo de refugiados harapientos a lo largo de un camino rural embarrado. Malditos traidores, refunfuñó repetidamente. Hace apenas una semana, los Duke-Jars, notoriamente conocidos como el Lobo Codicioso, habían instigado una rebelión. El rey, ya postrado en cama debido a una grave enfermedad, estaba inconsciente, y la única persona que podría haber sofocado la rebelión, la princesa, estaba guiando a sus caballeros a las tierras altas orientales para repeler las invasiones bárbaras en las fronteras del reino. Aunque las ambiciones del duque eran bien conocidas, la estrategia real había sido aplacarlo. Nadie esperaba que la rebelión estallara tan repentinamente. Peor aún, el comandante de la guardia de la ciudad capital, Sir House, un hombre que antes se consideraba leal a la casa real, se reveló como el espía del duque y tomó el control de la ciudad mientras el ejército real estaba ausente. La familia Abbott siempre había sido percibida como realista acérrima. Temiendo por su seguridad, Hansel no se atrevió a regresar a casa, sino que huyó hacia las tierras altas con su sirviente personal, Tom. El orden en la región de Crestolshan colapsó de la noche a la mañana y los bandidos aparentemente aparecieron de la nada. Los guardias de la ciudad iniciaron un reinado de terror, incursiones y saqueos, indistinguibles de los propios bandidos. A medida que la temible reputación del duque crecía, muchos civiles y familias nobles más pequeñas leales a la corona comenzaron a huir. Hansel recopiló rumores de otros refugiados y se enteró de que los rebeldes no habían encontrado al rey cuando irrumpieron en el palacio. En un movimiento de último minuto, los estudiantes de artes marciales de la Real Academia se movilizaron y, junto con algunos guardias reales, lograron evacuar al rey en coma y otras figuras clave a través de la puerta norte. Hansel había visto carruajes con el escudo real en el camino pero, a diferencia de otros refugiados, no lo siguió, sintiendo que algo andaba mal. Ahora, al llevar a su sirviente Tam por un camino diferente, Hansel se encontró con muchos otros refugiados. Su carruaje se había atascado en el barro antes y, mientras luchaban, los bandidos les robaron el dinero y el caballo que les quedaban. Maldecir a los rebeldes era todo lo que el varón podía hacer. Justo cuando el amo y el sirviente decidieron descansar al borde del camino, pasó el carruaje de un noble, con su escudo oculto.
Desde su ventana apareció un rostro que Hansel despreciaba pero que ahora encontraba algo reconfortante. Bueno, si no es Abbott. Un fugaz Schadenfreude cruzó el rostro del otro, extinguiendo cualquier sentimiento de parentesco que Hansel hubiera sentido. De todos modos, el grupo de caballeros completamente armados que seguían el carruaje lo tranquilizó y decidió tragarse su orgullo y buscar ayuda. Matthew, viejo amigo, unos bandidos desvergonzados me han robado, ¿puedes ayudar a un hermano? Matthew sonrió, por supuesto, ¿cómo puedo permitir que mi buen amigo el barón Hansel Abbott sea visto así entre los refugiados? Sería un duro golpe para nuestra noble imagen. Su tono exagerado y su voz fuerte atrajeron la atención de los refugiados cercanos cuando abrió la puerta del carruaje. Gracias. Sabía que no abandonarías a un viejo amigo. Al subir al carruaje, Hansel juró devolver la burla si Matthew alguna vez atravesaba tiempos difíciles. Matthew Stoneman, compañero de escuela de Hansel y mayor rival, siempre fue su oponente directo en los debates. Sus acaloradas discusiones eran legendarias y, a menudo, se difamaban mutuamente a sus espaldas, considerándose cada uno de ellos un villano astuto. Ahora, Hansel Abbott, un varón del estimado reino de Ordo, se vio obligado a depender de su archienemigo para escapar. Tal es la volubilidad de la vida. Hansel suspiró y sintió una punzada de alivio al saber que su madre y su hermana, que habían estado visitando a unos familiares, no estaban en la capital. Hansel, deja de deprimirte. Dime, ¿cuál es tu plan?, preguntó Mateo. Hansel se enderezó el cuello y recuperó algo de compostura. En estos tiempos turbulentos, naturalmente planeo servir bajo el mando de la princesa. Puede que mis talentos sean modestos, pero ayudar a la casa real en su momento de necesidad es el deber inquebrantable de mi familia. HMPH, siempre tan justo. Bueno, tengo la misma intención. La lealtad de la familia Stoneman a la corona es insuperable. ¿Crees que la princesa nos acogerá? ¿Dónde estabas cuando comenzó la rebelión, Matthew? Estaba en la finca de mi familia en las afueras de la ciudad, auditando cuentas. Recibí un mensaje de mi padre para ir a las tierras altas y unirme a la princesa. Vi carruajes con el escudo real en el camino, ¿por qué no lo seguiste? Y tú tampoco lo hiciste, ¿verdad? En tal caos, haciendo alarde del escudo real tan abiertamente, ¿me tomas por tonto? Siempre me subestimaste. Su conversación fue interrumpida cuando el carruaje se detuvo repentinamente. Con aprensión, se preguntaron si se habían topado con rebeldes o bandidos. Una voz con acento extranjero gritó desde afuera, ¿hay alguien de la familia Stoneman aquí? ¿Podemos hablar con usted? Matthew y Hansel salieron cautelosamente del carruaje y vieron a un anciano parado junto a un carruaje al borde de la carretera, inclinándose respetuosamente de manera noble. Soy el barón Walkley Ford, el mayordomo jefe del conde de Grayman de la costa noroeste. Les traigo saludos de mi señora a ambos. Buen día. Soy el barón Matthew Stoneman y él es el barón Hansel Abbott. ¿Qué podemos hacer por ti? Estaba viajando a la capital para ver a su majestad por asuntos oficiales, pero me encontré con numerosas familias que huían hacia el norte. Hablan de rebelión en la capital, ¿puedo preguntar qué está pasando exactamente? Ah, no debes darte cuenta, vienes de lejos. Todo es obra de ese tal Jars, traicionó al rey. Oh. ¿El duque conocido como Lobo Codicioso? Sí. La capital ahora está bajo el control de sus aliados. Yo desaconsejaría ir allí. No he estado en la capital en una década y pensar que llegaría en medio de tanta agitación. Jars es verdaderamente detestable. En efecto. Ambos huimos para evitar caer en manos de los rebeldes. Planeamos unirnos a la princesa, que actualmente lidera tropas en las tierras altas contra los bárbaros. Con su destreza, pronto regresará para sofocar la rebelión. ¿Qué pasa con su majestad? Presumiblemente fue rescatado. Si lo desea, barón Ford, puede acompañarnos a ver a la princesa. El rey enfermó recientemente y ha confiado a la princesa los asuntos estatales. ¿Es eso así? Muy bien, entonces estaré a tu cuidado en este viaje. Capítulo 4. En el territorio nororiental del reino de Ordo, adyacente a la cadena montañosa más alta del mundo conocido, las montañas rocosas, se encuentra una vasta meseta conocida como las Tierras Altas Orientales. Técnicamente parte del reino, es el hogar de varias tribus bárbaras no asimiladas, algunas nominalmente subordinadas al reino y otras completamente desafiantes, que con frecuencia causan conflictos fronterizos. Debido al terreno accidentado, las difíciles líneas de suministro y los efectos de la gran altitud,
el reino había luchado durante mucho tiempo por ejercer control sobre la zona. Afortunadamente, las tribus carecían de unidad, lo que les permitía controlarse mutuamente y evitar problemas importantes. Este año, sin embargo, fue marcadamente diferente. Cuando comenzó la agricultura de primavera, varias tribus, tradicionalmente hostiles al reino, comenzaron a causar problemas sincrónicamente. Las tropas fronterizas del reino fueron tomadas con la guardia baja, y cuando las noticias llegaron a Crystalshan Fortress, la situación en las tierras altas se había deteriorado significativamente. Después de una reunión de emergencia, se decidió que la propia princesa lideraría el ejército para expulsar a las tribus. Aunque era evidente que algo inusual estaba en marcha con el levantamiento tribal coordinado, no hubo tiempo para una investigación exhaustiva. Dado que estaba en juego la siembra de primavera, se consideró necesaria una acción rápida. La coalición bárbara reunida apresuradamente no fue rival para el ejército real bien entrenado. Después de más de un mes de lucha, las tribus estaban a punto de ser expulsadas a las tierras altas cuando sucedió lo peor. Duke Jars, el lobo codicioso, se rebeló. Ahora se estaba celebrando un consejo militar en una tienda central fuertemente custodiada en el campamento militar del reino. Su Alteza, estimados generales, esa es toda la información que tengo. Creo que ahora todo el mundo tiene una comprensión general de la situación en la capital, dijo un hombre con barba de chivo y nariz de halcón, que acababa de informar sobre las últimas novedades de Crystalshan Fortress. Siguió un largo silencio, roto solo por el sonido de la respiración en la tienda. Finalmente, una voz rompió el punto muerto. Afortunadamente, Su Majestad no está en manos de los rebeldes, está a salvo. ¿Dónde está? El orador era un joven general con cabello castaño puntiagudo, que irradiaba una fuerte presencia a pesar de su apariencia algo desaliñada debido a la guerra en curso. Tenga la seguridad de que Su Majestad está a salvo, acompañado por el médico real y el sacerdote de la corte. El vizconde Klein, el joven general que había planteado la pregunta, asintió sin insistir más en su pregunta. Dado que incluso los guardias leales de la ciudad habían sido convertidos, ¿quién podía garantizar que no había espías dentro de su campamento? Roto el silencio, los generales comenzaron a discutir vigorosamente. Debemos asignarme inmediatamente una fuerza. Aplastaré a los traidores y recuperaré la capital. No podemos actuar precipitadamente. La guerra con los bárbaros aún no ha terminado, no debemos dividir nuestras fuerzas. ¿Qué? ¿Y dejar que esos sinvergüenzas se vuelvan locos? No olvides que la capital cuenta con enormes suministros militares. Si llegamos tarde, los rebeldes lo habrán saqueado todo. Idiotas que no saben nada de estrategia. ¿Qué dijiste? Leicester, ¿te atreves a batirte en duelo? La mujer sentada a la cabecera de la mesa, vestida con una armadura de caballero, con deslumbrantes rizos dorados y un rostro cautivador incluso sin maquillaje, era Catherine Rodney, la princesa del reino de Ordo. Sus cejas fruncidas y sus penetrantes ojos azules estaban fijos en el mapa frente a ella. Las peleas de los generales no parecían afectarla. Después de un rato, levantó la cabeza y enderezó su postura. Todos. Su voz instantáneamente silenció la habitación. Primero escuchemos las respuestas de otras partes del reino. Lord Merlin, por favor comparte lo que sabes. El conde Merlin, con perilla, asintió hacia la princesa y continuó, aparte de aquellos que ya estaban confabulados con Jars, ninguna otra nobleza o poder lo ha apoyado abiertamente. Esto es de lo más peculiar. Incluso con un ataque sorpresa, las posibilidades de Jars contra nosotros son solo del 50%. Además, Duke Daj ha declarado su inquebrantable lealtad a la corona y ha prometido resistir a Jars hasta el final. Excelente, todos dieron un suspiro de alivio. El territorio de la familia Dodge se encontraba en la ruta esencial desde las tierras de Jars hasta la capital. Con este clavo en su lugar, no sería fácil para el ejército principal de Jars apoyar sin problemas a los rebeldes de la capital. Sin embargo, el problema es que con la rebelión de Jars, muchos poderes ocultos se han vuelto inquietos. Los piratas a lo largo de la costa noroeste y los bandidos en las montañas del sur de repente se han vuelto rampantes, causando caos en la seguridad del reino. Actualmente, muchos señores están demasiado preocupados como para abandonar sus tierras para apoyar al rey. Además, bastantes parecen estar en un estado de esperar y ver qué pasa, sin expresar apoyo a Jars ni seguir claramente a la familia real. Un general golpeó la mesa frente a él con el puño. Esos sinvergüenzas indecisos. No podemos dejarlos ir.
La princesa, vestida de militar, preguntó a los generales, ¿alguno de ustedes tiene sugerencias para nuestro próximo movimiento? Klein reflexionó antes de hablar, Su Alteza, creo que nuestra tarea principal debería ser recuperar la capital. Si la capital no está en nuestras manos, es un duro golpe a la moral de las tropas y del pueblo. Afortunadamente, el viejo Duke ha bloqueado la fuerza principal de Jars, lo cual es una excelente oportunidad para nosotros. Todos estuvieron de acuerdo con la opinión de Klein. Caterina sintió y luego se levantó lentamente. Los generales se concentraron en la princesa, sabiendo que había tomado una decisión. Se dieron órdenes a los generales. Leicester, debes llevar inmediatamente 1.000 jinetes al territorio de Dodge, día y noche, para ayudar al viejo duque a mantener la fortaleza. Sí, mientras la fortaleza permanezca en pie, yo permaneceré, si cae, yo caigo. Oman, lleva a tus hombres a explorar la situación rebelde en la capital e informa cualquier novedad de inmediato. Sí. Dorné, informa al cacique Harop que puede moverse. Si tiene éxito, será reconocido oficialmente como el conde de las tierras altas del reino. Me ocuparé de ello de inmediato. El resto de ustedes, sigan el plan que hemos establecido. Debemos poner fin a esta guerra en 10 días. Entendido, respondieron los demás al unísono. Luego concluyó la reunión y todos fueron a organizar sus tareas. Solo quedó el conde Merlín, arrodillado ante la princesa después de que todos se fueron. Soy un incompetente, no pude detectar a tiempo la rebelión que provocó la caída de la capital y la desgracia del rey. Yo soy realmente el culpable. De hecho lo eres, la mirada de la princesa se volvió fría. El rey os ha confiado una responsabilidad importante, el sistema de inteligencia del reino. Sin embargo, dejaste que la rebelión ocurriera justo delante de tus narices. La caída de la capital, sin mencionar otros impactos, ¿sabes cuánto ha afectado la moral de nuestras tropas, con tantas de sus familias viviendo allí? El conde Merlín inclinó aún más la cabeza, sintiendo la ira de la princesa. Por favor, Alteza, permítame aceptar la pena de muerte. Ya basta, ahora no es el momento de discutir castigos. De ahora en adelante, centra el sistema de inteligencia en los rebeldes de Jars. No te pierdas ningún detalle por pequeño que sea. Sí, me redimiré y me aseguraré de que tal negligencia no vuelva a ocurrir. Además, mantén un ojo en esos indecisos. No quiero que otra fuerza rebelde surja repentinamente detrás de nosotros. Ciertamente. Y con respecto a los señores locales, tengo una sugerencia. Oh. Vamos a oírlo. Para aquellos señores con posturas poco claras, podemos trabajar tanto de forma abierta como encubierta. Me encargaré de una mayor vigilancia en secreto, mientras abiertamente podemos enviar comisionados reales a sus tierras. Pueden hacer públicos los crímenes de Jars e instarlos a enviar tropas para apoyar al rey, presionándolos moralmente. Ese es un buen plan. Hay muchos nobles de la capital que han huido a nuestro ejército recientemente. Elige a los comisionados reales entre ellos. Tú estás a cargo de esto. Sí, lo arreglaré de inmediato. Capítulo 5. Paul Grayman pasó casi una semana familiarizándose y adaptándose al trabajo diario y la vida de un señor, tiempo durante el cual los recuerdos originales de su cuerpo se fueron recuperando gradualmente por completo. Su dominio era parte del reino Ordo, ubicado en el extremo más occidental del mundo conocido. Al este del reino se extendieron numerosas naciones humanas, entre las cuales el imperio Gabella era el más poderoso. Al norte y al este del reino se extendían vastas cadenas montañosas, hogar de muchos clanes enanos. Al norte de las montañas rocosas había una pradera interminable habitada por innumerables tribus orcas, y más al norte se encontraban las interminables llanuras de hielo apenas pisadas. En la parte sur del mundo conocido, existían vastas selvas tropicales discontinuas, donde residían los elfos, conocidos por su belleza y elegancia. Lo que le preocupaba era la existencia de una organización religiosa masiva en este mundo, la Iglesia. Tuvo diferentes títulos oficiales en distintos periodos históricos, pero más tarde la gente simplemente se refirió a ella como la Iglesia. Su fe era casi universal entre las naciones humanas e incluso tenía seguidores entre otras razas. El sacerdote que conoció la noche en que despertó era un clérigo de esta religión. Con su memoria actual, no sabía mucho sobre la historia de esta religión y si tuvo algún pasado oscuro. Sin embargo, era seguro que no había pocos creyentes fanáticos entre los humanos, ya que él había sido testigo de varios con su limitada experiencia.
El territorio controlado directamente por la Iglesia no era vasto, solo un poco más grande que un ducado, pero su influencia era enorme. Este es un escenario muy cliché, ¿no? Cada mundo de transmigración parece tener su sombra. Estaba demasiado agotado para quejarse más. Además, parecía que existía magia en este mundo. Aunque, incluida la nobleza, es posible que la mayoría de la gente nunca vea a un usuario de magia en toda su vida, y muchos consideraban la magia como un mito. Sin embargo, su mayordomo, Philip, afirmó seriamente que cuando era niño, un mago lo salvó de los bandidos. Según Philip, el mago hizo un gesto con la mano izquierda, murmuró palabras y luego una bola de fuego brotó del bastón que tenía en la mano derecha, golpeando el rostro del bandido con la velocidad del rayo. Bueno, dado que existían razas fantásticas como enanos, elfos y orcos, la existencia de la magia no era imposible. Sin embargo, estaba más inclinado a creer que lo que vio el mayordomo fue algún tipo de truco de magia. El primer fin de semana después de despertarse, finalmente comenzó el tan esperado desfile militar. Según su petición, los soldados se dispusieron en 3 cuadrados y atravesaron el pequeño cuadrado bajo el mando de los caballeros. ¿Es este, mi ejército? El rostro del joven conde se puso pálido. Los soldados en las plazas estaban vestidos al azar con diversos atuendos, siendo el único elemento del uniforme una túnica adornada con el escudo de la familia Greyman. Inicialmente, la formación estaba relativamente ordenada, pero pronto cayó en desorden a medida que marchaban. Cuando llegaron hasta él, la formación era un completo desastre, vagamente dispersa y que ya casi no parecía un cuadrado. Caballeros, necesitamos elevar los estándares de nuestro ejército, declaró Poe, con rostro sombrío, después de reunir a los caballeros. Los caballeros intercambiaron miradas hasta que Brice dio un paso adelante. Señor conde, nuestra región es bastante remota y nunca ha sido codiciada por otros señores. Combinado con las sencillas costumbres locales, hemos sido bastante laxos en la preparación militar. Para ser honesto, nunca esperábamos que los piratas atacaran tierra adentro tan lejos de la costa. Una maldita lección en verdad. Camaradas, quiero decir, caballeros. El joven señor suspiró profundamente, luciendo profundamente angustiado. La última derrota fue una lección sangrienta. Los caballeros estaban avergonzados, todavía atormentados por la muerte del viejo conde. Aprovechando el momento, Poe anunció, por eso he decidido supervisar personalmente el entrenamiento de los nuevos reclutas. Sí, señor conde. Si bien los caballeros se mostraron escépticos sobre la experiencia militar del joven conde, la vergonzosa actuación de las tropas del desfile los dejó sin el coraje para expresar objeciones. Pasó otra semana y la nueva campaña de reclutamiento añadió un total de 315 nuevos soldados. Paul decidió reorganizar el ejército basándose en su conocimiento de las estructuras militares de la tierra antes de su transmigración. Anunció su plan de reorganización a los caballeros. El ejército estaba estructurado en 5 niveles: regimiento, batallón, compañía, pelotón y escuadrón. Un escuadrón típico estaba formado por 10 personas en condiciones normales, con un líder de escuadrón y un adjunto. Siguiendo el principio de 3, un pelotón constaba de 3 escuadrones y tenía un líder de pelotón y un adjunto. Una compañía estaba compuesta por 3 pelotones y un equipo de comedor, dirigidos por un líder de compañía y un adjunto. Un batallón estaba formado por 3 compañías y un regimiento por 3 batallones, cada uno con sus respectivos jefes y adjuntos. En consecuencia, adaptó un sistema de rango militar de su mundo anterior. Según la estructura actual, había 2 rangos para soldados: soldado, soldado de primera clase; 3 rangos para suboficiales: cabo, sargento, sargento mayor; 3 para oficiales subalternos: segundo teniente, primer teniente, capitán; y 3 para oficiales de campo: mayor, teniente coronel, coronel, junto con las funciones correspondientes definidas para cada rango. También estableció una cadena de mando para circunstancias especiales, como cuando un comandante queda incapacitado o muere. El mando pasaría primero según el puesto, luego por el rango y finalmente por la duración del servicio. Por ejemplo, en una empresa, si el líder de la empresa estaba incapacitado, el suplente asumiría el cargo. Si el diputado tampoco estuviera disponible, los líderes de escuadrón asumirían el mando en orden de rango. Si sus rangos fueran los mismos, se decidiría por su duración de servicio y así sucesivamente para otras unidades. Este sistema de rangos estaba destinado a organizar las tropas de manera más estricta, evitando el problema del antiguo ejército de que la unidad se dispersaría si el comandante caía.
Con este sistema, un nuevo comandante ascendería automáticamente al orden, garantizando la sostenibilidad de la eficacia del combate. Los caballeros estaban algo aturdidos por estos complejos títulos. Algunos sugirieron simplificar los rangos a solo 4 niveles: soldado, suboficial, oficial subalterno y oficial de campo, sin más subdivisiones, considerando que el tamaño del ejército era de solo unos pocos cientos. Pero el joven conde rechazó esta idea, argumentando la importancia de establecer una estructura integral para una futura expansión. Paul los criticó interiormente por su miopía, pensando que ni siquiera había introducido unidades militares más grandes y rangos más altos como división, ejército, grupo de ejércitos, generales y mariscales. Se abstuvo de proponer unidades más grandes y rangos más altos porque el ejército actual era demasiado pequeño y no se atrevía a ir demasiado lejos. La formación actual más grande, una empresa, contaría con más de 1000 si contara con el personal completo. Para el dominio de un conde remoto, esta ya era una fuerza militar significativa. Proponer formaciones más grandes podría correr el riesgo de ser acusado de rebelión, especialmente considerando que una orden de caballeros en la capital solo podría contar con más de 10.000. Además, aquellos que habían visto batallas y servido al país merecían el título de generales. Sería absurdo que los caballeros rurales, que en su mayoría trataban con bandidos y piratas, tuvieran títulos como mayor general o general. También hubo desacuerdo con respecto a la asignación de un equipo de comedor a cada pelotón, lo que algunos consideraron innecesario. Paul, sin embargo, defendió apasionadamente su importancia, enfatizando la importancia de un uniforme unificado para un ejército regular, a lo que nadie se opuso al ver su convicción. Finalmente, Pablo propuso regularizar el ejército y compensar a las familias de los soldados por la pérdida de mano de obra. Los caballeros no pusieron objeciones ya que era dinero del señor, pero el mayordomo Felipe casi se desmaya. Reclutar soldados ya había costado una suma considerable y ahora el joven maestro estaba aumentando los gastos, y a largo plazo. Philippe consideró prudente asesorarlo pronto sobre asuntos financieros. Después de la reunión, lo que dolió aún más a Philip fue la instrucción del joven maestro de confeccionar 2 conjuntos de uniformes para cada soldado en el plazo de un mes. A pesar de su firme oposición a tales gastos despilfarradores, el joven maestro enfatizó repetidamente la importancia de la uniformidad en un ejército regular, sin dejar a Felipe otra opción que obedecer. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.